planeta y de tu ciudad. Ecoembes, Generalitat Valenciana y Diputació de Castelló. Así suena un despertador cuando te levantas para trabajar con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën. Sí, lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero tu despertador no. Despierta con condiciones excepcionales durante los Business E-Days y dale a tu negocio la mejor experiencia eléctrica, solo hasta el 20 de febrero. Citroën. Condiciones en citroen.es. Ven a Garaje Castellón, en Avenida Valencia, Castellón y Avenida Italia, Villarreal. Cadena SER, la fuerza de la voz. La tertulia de Radio Castellón. El análisis de la actualidad en el 1521 de la onda media, en el 91.2 de la frecuencia modulada y en radiocastellón.com. Presenta y dirige Jaume Maicas. Muy buenas tardes, comenzamos la tertulia de este martes, ya saben, tertulia municipal con los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento de Castelló. Saludamos a Begoña Carrasco, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Fernando Navarro, buenas tardes. Buenas tardes, Jaume. Francesc Mezquita, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y José Luis López, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar con una de las cuestiones que abordábamos en el informativo hace apenas unos minutos sobre las fiestas de la Magdalena, qué es lo que nos espera, porque la Generalitat ha anunciado hoy que va a establecer unas recomendaciones generales para celebrar las fallas y la Magdalena a partir del próximo mes de marzo. De hecho, el líder del gobierno valenciano, Ximo Puig, ha avanzado que no van a ser unas fiestas normales. Hoy hemos conocido, por ejemplo, que Borriana ha comunicado que ya tiene perfilado el programa oficial de las fallas 2022 con todos los actos tradicionales. En Castelló, ayer vimos a la alcaldesa Amparo Marco reunirse con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para pedirle pues que haya unas normas generales sanitarias tanto en las fallas como en la Magdalena, que es más o menos lo que hoy ha explicado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. José Luis López, sobre esta cuestión, esas normas generales que vosotros pedís, sobre todo, ¿qué es lo que le exigís al gobierno valenciano en este aspecto? Sí, pues como dices, Jaume, ayer mismo estuvimos en el Palau de la Generalitat, pues un poco tratando temas, ¿no?, de actualidad con el presidente, como suele hacer la alcaldesa a principio de año, reivindicando también las inversiones necesarias para nuestra ciudad, llevando un poco, también poniendo en común aquellos proyectos que llevamos entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento. Y una de las cuestiones importantes, lógicamente, era tratar las próximas fiestas de la Magdalena y el marco normativo donde, a nivel sanitario, de recomendaciones, donde podemos desarrollar estas fiestas, ¿no? Y un poco lo que trasladaba la alcaldesa, en este caso al presidente, es esa necesidad de tener esa regulación que sea, o esas recomendaciones generales que sean las mismas tanto para Castelló como para la ciudad de Valencia, porque hay que recordar que el 19 será San José, que el 19 serán Fallas, y nosotros aquí ese mismo 19 estaremos empezando nuestras fiestas. Por lo tanto, no tiene sentido que no hayan unas normas que regulen tanto a la Magdalena como a las fallas, y eso es lo que pretendemos, ¿no?, que las normas del juego sean iguales para todas. Es decir, que si la Generalitat establece unas normas generales, ¿el Ayuntamiento de Castelló podría replantearse algunas de las medidas que ya ha anunciado? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es, por una cuestión de responsabilidad, y ya así lo lanzamos cuando empezamos a programar las fiestas de este 2022, conjunto al Mont de la Festa, ya se planteó que estas fiestas, desgraciadamente, no podían ser normales, y que, por lo tanto, se iban a abordar cuestiones, ¿no?, de hasta dónde podíamos programar y qué es lo que se podía realizar y qué no se podía realizar. Y el Mont de la Festa lo entendió y así lo trasladaron a aquella reunión. Posteriormente, es verdad que se han ido tomando decisiones, o algunas que aún se están valorando encima de la mesa, y que las decisiones se irán tomando según vaya acercándose las fiestas de la Magdalena, porque hay que recordar, la situación sanitaria sigue siendo muy compleja aún a nivel de números de la incidencia acumulada y de contagios en la ciudad de Castelló y en la provincia, y por lo tanto, tal como vayan llegando las fiestas, iremos viendo. Se han decidido ya que por parte del Ayuntamiento aquellos mesones, aquellos conciertos que organizábamos, entendemos que no los tenemos que hacer, porque al final son focos donde hay más contacto, y además esto también favorece a los establecimientos, a la hostelería, que tan mal lo han pasado durante estos años, porque si no hay una oferta de mesones por parte del Ayuntamiento, la gente que vamos a salir de fiesta, lógicamente, que vamos a disfrutar de las fiestas desde la responsabilidad, vamos a ir a los establecimientos, y por lo tanto también les favorece, ¿no?, a la economía local y a esos bares y restaurantes. Begoña Carrasco, ¿qué opina el Partido Popular? Pues
que no íbamos a tener unas fiestas normales, entre comillas, y yo creo que es algo aceptado por todos, porque antes que nada es la salud, pero también es verdad que además de la salud también hay que mirar por la economía, y las fiestas mueven muchos millones de euros, y por tanto, además son un revulsivo para esta ciudad que últimamente está triste. Entonces nosotros pensamos que es necesaria la celebración de las fiestas fundacionales, por supuesto con todas las medidas y con todas las restricciones sanitarias adecuadas, pero que se celebren con normalidad. Y digo con normalidad porque no podemos entender por qué en Valencia se van a celebrar con normalidad y en Burriana, por ejemplo, a nuestro lado, con normalidad, con su programa de actos, y en Castellón no, cuando la pandemia es la misma, las cifras son las mismas y la normativa es la misma, porque están esperando directrices como si fuera el maná, cuando realmente lo que va a hacer Ximo Puig y lo que va a hacer el gobierno valenciano, la normativa sanitaria está establecida, es dar recomendaciones. Es decir, aquí hay una dejación de funciones total y absoluta. Lo mismo que hizo Pedro Sánchez con la pandemia, que es delegar todas las competencias en las comunidades autónomas, están haciendo unos sobre otros. Ximo Puig da recomendaciones para que cada ayuntamiento funcione. Y resulta que aquí el único ayuntamiento que no funciona es el de Castellón, porque tenemos un equipo de gobierno de PSOE, Compromís y Podemos que no toma decisiones o no quiere tomarlas. Entonces, ¿qué hace? Elude su responsabilidad y la traslada a los colectivos y a los entes festeros, que eso es lo que no puede ser. Y luego no podemos entender tampoco, como acaba de decir el portavoz del gobierno, que no va a haber conciertos porque se han suspendido, porque claro, no se pueden controlar, y resulta que es que el sábado pasado, hoy es martes, este mismo sábado hubieron conciertos que presentó la alcaldesa con gente de pie, sin mascarilla, tomando cervezas. Es decir, la gente no lo entiende. No lo entiende. Y no podemos tampoco permitir un concierto, como ya dijimos que iba a haber en abril, o que salga la alcaldesa en Fitur anunciando los conciertos multitudinarios de verano y luego decir que Magdalena no va a haber. Y la sensación que nosotros tenemos es que no se ha trabajado a tiempo, que no se han hecho los deberes a tiempo, y entonces que les ha pillado el toro, como se dice vulgarmente, y por eso no sacan las licitaciones, por eso no hay conciertos, no hay carpas, no hay mesones. Lo que tendrían que haber hecho es sentarse a trabajar en octubre con todos los colectivos implicados y tener un plan A y un plan B en función de la incidencia, pero tener los deberes hechos, la programación perfilada y luego todo trabajado, que es lo que no se ha hecho. Francesc Mezquita, repasábamos los datos. La incidencia ha bajado 1.000 puntos desde el pasado viernes en la provincia de Castellón. Esas medidas generales que se plantean, ¿cómo lo ves? Que se establezcan unas medidas generales, y también lo que decía Begoña Carrasco, ¿no?, en relación a que se están celebrando algunos conciertos, por ejemplo, este fin de semana en El Grao, y ahora no va a haber conciertos en las fiestas de la Magdalena cuando la situación sanitaria va mejor. Bueno, jo crec que la veritat és que esta pandèmia el que ens està ensenyant bàsicament és que cada dia estem en una situació, i jo crec que d'alguna manera crec que d'ací a que se celebren les festes evidentment pot canviar la situació, i això donarà peu segurament a que d'alguna manera l'Ajuntament de Castelló se plantegi si poden haver altres actes que d'alguna manera puguen funcionar en aquesta nova situació. Jo crec que... Espero que no sea el día de antes, Sí, Begoña, però parles de plan A, B, C, D. L'Ajuntament té un pla A, B, C, D, però tenéis un plan... I és important dir que des de l'any 20, diguem-ne, la societat va funcionant segons les determinacions sanitàries. I això està fent l'Ajuntament de Castelló. Jo crec que, sincerament, les festes de la Magdalena, les festes de Falles, a nivell popular, no seran excessivament distintes. Simplement que l'Ajuntament de Castelló s'ha plantejat que alguns actes no són pertinents i ja està. Jo crec que no n'hi ha una diferenciació substantiva. I dic i reitere, és a dir, jo crec que està en la ment de tots el fet que quan se produïsca, quan hi hagi una situació com s'està produint ara, de millora, és molt probable que alguns actes se replantegen o fins i tot que se facin més actes, però evidentment no som, com ens ha ensenyat esta sisena onada, no som mags, no som gent que estiguem, diguem-ne, preveent tota sèrie de vicissituds en esta pandèmia, i per tant hem de ser prudents. Jo crec que en aquest sentit les paraules del president són correctes. La prudència és important, i esta sisena onada ens ha posat també en guàrdia en aquesta situació. Espero que millore la cosa, i jo sóc dels que confia que en l'estiu estarem millor, però és evident que la prudència és important i hem de transmetre a la població això, i estic convençut que la Magdalena serà unes Magdalenes importantíssimes per a la ciutat de Castelló, per a l'hostaleria,
I vull recordar una cosa, la recuperació ja està notant-se en les cases de Castelló a nivell d'ocupació i a nivell de producte interior brut. És a dir, la Madalena serà un revulsiu? Estic convençut que sí, i sobretot per a l'hostaleria, que havia estat un dels sectors més castigats, sinceramente. Fernando Navarro, ¿qué debería hacer el Ayuntamiento de Castelló si se toman esas medidas generales para todas las fiestas previstas? Sí, jo crec que evidentment tenim que ser molt respectuosos en la institucionalitat. Jo crec que el president avui ha dit l'única cosa que podia dir, i és que evidentment se van adoptar unes mesures que seran comuns per a totes. És veritat que la incidència està baixant, però també és veritat, jo crec que ho tenim que posar l'èmfasi, que en la ciutat de Castelló encara avui, esta setmana, s'estan posposant operacions perquè no n'hi ha llits de quiròfans per a intervindre. És a dir, que sí, que Jaume ho deia, que hem baixat 1.000 punts la incidència acumulada, és moltíssim, però encara la situació sanitària és molt complexa. Begoña, i el PP ja ho està dient estos dies, comparava els concerts de Madalena amb els concerts que està organitzant l'autoritat portuària estos caps de setmana en el port. I a mi me pareix que són concerts interessants els que fa el port, i jo he vist les fotos, però són concerts menuts. O sigui, no sé quanta gent podia haver en el port el dissabte, però crec que no més de 200 persones. Nosaltres, a partir de 300 persones d'aforament en la via pública, hi ha que fer un pla d'emergències el convocant d'aquesta activitat. Els concerts que se feien en Madalena per part de l'Ajuntament, no sé quanta assistència podien tindre, però per damunt de les 1.000 persones estic convençut que en pràcticament tots ells. És a dir, que no és el mateix esdeveniment. Crec que anem a tindre unes festes de la Madalena que la ciutat va gaudir molt, perquè tenim moltes ganes de fer unes festes de la Madalena, que anem a fer unes festes de la Madalena on crec que tots som conscients de que se tenen que fer en una prudència important. Respecte molt als grups empresarials que habitualment feien negoci a partir de les licitacions que feia l'Ajuntament, que és veritat que l'Ajuntament feia unes licitacions de mesons que no fan altres ajuntaments en les seues festes populars, l'Ajuntament les feia, i n'hi havia un sector econòmic que era diferent al de l'hostaleria, que s'afavoria d'aquestes licitacions i que avui està molt enfadat perquè no se van a fer aquests mesons, i ho sent molt, però crec que l'interès general ha de prevalèixer, i a dia d'avui encara l'interès general ha de situar com a prioritat la situació sanitària, i crec que és el que s'està fent. Més enllà d'això, entendre les crítiques, entendre el malestar, i ojalà arribem a... Jo ho dia la setmana passada, ho deia de veritat, ojalà arribem a març i mos tinguem que tirar del monyo perquè estiguem en una incidència per baix dels 100 contagis per 100.000 habitants, però el que tampoc podíem fer era iniciar una contractació on la gent anava a fer unes inversions i després, si les licitacions s'havien de suspendre perquè la incidència estava molt gran, l'Ajuntament assumir, com ens va passar en el 20, assumir les indemnitzacions i les contractacions. Crec que tampoc era el més responsable per part de l'Ajuntament haver jugat aquest risc. Begoña. Hablaba Francesc de la prudencia. La prudencia no está reñida con la eficiencia. La prudencia, ¿qué quieres decir? ¿Que el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Compromís, no está siendo prudente? ¿Porque tiene un calendario de fallas completo? ¿Quieres decir eso? No, porque ahí gobierna tu partido. ¿Qué tipos de actes se fan y en con el Partido Socialista? Que es importante. Sois los mismos que yo aquí. Yo creo que Salud Pública es la que está controlando, digamos. ¿Y por qué Valencia ya ha anunciado su programa de actos, incluso con los horarios de cierre, de tardeo, de verbenas? ¿Lo tienen todo claro? ¿Por qué aquí no tenéis claro nada? ¿Por qué aquí la gente todavía no sabe si va a tener Madalena y de qué tipo? Es decir, es que estáis induciendo a la confusión. La gente no sabe lo que puede hacer y lo que no. Yo, para muestra un botón, el otro día me olvidé de la merienda de la niña y me tocó ir a llevarle la merienda al cole. Entonces crucé para comprarle la merienda y me dice la chica, es una pastelería cafetería, pero ponía en Madalena una barrita. Y entonces me preguntó, oye Begoña, ¿vais a permitir? Porque claro, la gente no distingue entre gobierno y oposición. ¿El ayuntamiento vais a permitir? Y le digo, bueno, se lo tendremos que preguntar al gobierno porque yo soy concejal y no tengo ni idea de lo que se va a poder hacer y no se va a poder hacer en Madalena. Y si yo, que soy concejal, o sea, no ha habido ese respeto institucional para contar con nosotros a la hora de saber qué programación vamos a tener en Madalena, mucho menos lo sabe ni los entes que hacen fiestas y hacen grandes nuestras fiestas, ni tampoco el ciudadano de a pie. Ese es el problema, que no sabe si tiene que hacer gastos, si no lo tiene que hacer, qué previsión tiene que hacer. Es que estamos a poco más de un mes. Y luego,
quería contestarle a Fernando por el tema de los conciertos. Decía, no, es que son conciertos pequeñitos, son conciertos con gente de pie, sin mascarilla, bebiendo. Quiero decir, ¿queríais que los conciertos de Madalena hubieran sido sentados? Haber puesto sillas, porque sí que lo hacéis en verano. Este verano ha habido conciertos multitudinarios en nuestra ciudad de miles de personas. Y estaba el público sentado, y sí los habéis permitido, con la misma situación sanitaria, porque creo que la incidencia, no sé cómo estaba en ese momento, pero se han permitido. Y es que para abril el ayuntamiento ha autorizado un concierto para gente joven en un recinto municipal, y se ha permitido. Y abril es un mes después que la Magdalena, un concierto de miles de personas también. Entonces yo lo que pido es que aclaréis a la ciudadanía qué puede hacer y que no la engañéis, porque la gente no entiende por qué puede haber un concierto y los de Magdalena no. Y luego habláis de la hostelería con los mesones. Enseguida seguimos, Begoña. Nos pueden escuchar a partir de ahora en el 1521 de la onda media, en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Hay eventos que aplazaste y es momento de avanzar, de moverse, activarse y seguir adelante. Porque hay cosas que no se pueden detener y Catering Mirabete está aquí para ayudarte. Volvemos a empezar con toda la ilusión del mundo. Infórmate en cateringcastellón.es. Catering Mirabete, no pierdas la ilusión. Ahora más que nunca, Costa Blanca es tu destino. Es momento de reencontrarte, de volver a disfrutar de su interior, de sus playas y de los sabores de una tierra que es más tuya que nunca. Vuelve a sentirte tú mismo en el destino que siempre está. Tu destino seguro. Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca. Diputación de Alicante. Estamos en la tertulia de Radio Castellón Cadena SER debatiendo sobre las fiestas de la Magdalena después del anuncio que ha hecho hoy el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ha dicho que va a establecer unas recomendaciones generales para celebrar las fallas y la Magdalena a partir del próximo mes de marzo. Hablaba Begoña Carrasco, tiene la palabra ahora José Luis López. Sí, bueno, varias cuestiones, ¿no?, que comentabas, Begoña, bueno, que estábamos induciendo a la confusión o que estamos engañando a la ciudadanía. Bueno, nosotros, el tema de los conciertos. No estamos engañando a nadie. De hecho, desde hace meses, anteriormente lo decía Frase, es decir, hay un plan A, hay un plan B, hay un plan C, es decir, para ir un poco el plan, dependiendo de cómo vaya la situación. Y estas diferentes alternativas que pueden haber a las fiestas es lo que se planteó junto al Mont de la Festa en aquella reunión que incluso estuvo la alcaldesa. Y va a depender de la situación en la que nos encontremos. Es verdad que falta poco más de un mes. Es verdad que hay parte del programa que ya va siendo bastante cerrado, pero es verdad que hay cuestiones aún que estamos esperando esas recomendaciones generales de la Generalitat Valenciana y que entendemos que tiene que regir igual. ¿Recomendaciones, José Luis? Castellón, ¿no van a tomar la decisión por vosotros? Valencia. No, es decir, y por eso digo que tienen que ser unas fiestas que desgraciadamente no van a ser normales, pero tienen que ser unas fiestas responsables, ¿no? Y eso seguro que estarás de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y bueno, en cuanto a lo que planteabas de eludir responsabilidad, yo creo que este gobierno y el Ayuntamiento de Castellón, si algo se ha caracterizado, incluso que en muchas ocasiones se nos ha criticado, también por parte de la oposición, Begoña, y eso sí que te lo recuerdo, se nos ha criticado muchas veces en que hemos ido tomando decisiones, incluso en muchas ocasiones más restrictivas que la propia normativa. Y los hechos, que desgraciadamente, y es verdad que han habido muchos contagios en nuestra ciudad, y que desgraciadamente también hay que, a pesar, ¿no?, hemos tenido fallecimientos de vecinos y vecinas de Castellón, estamos por debajo de otras muchas ciudades. Y esto ha sido por la responsabilidad que ha tenido este gobierno y por las decisiones responsables que hemos ido tomando. Por lo tanto, lo de eludir responsabilidades, este gobierno desde el principio de la pandemia ha sido un gobierno muy responsable, incluso por encima de las recomendaciones sanitarias que nos hacía tanto la Generalitat Valenciana como el propio Ministerio. José Luis, has dicho que hay un plan A, un plan B, un plan C. De momento el que conocemos es el plan A, ¿no? Pero ¿cuál sería el plan B del Ayuntamiento de Castelló? Bueno, es lo que se planteó con los entes de fiestas y con el Mont de la Festa. Es decir, de momento lo que se planteó es, nosotros queríamos, y de hecho desde el mes de septiembre se está trabajando en estas fiestas, desde el Patronato de Fiestas, se estaba planteando en el marco de una normalidad absoluta, es decir, de tener unas fiestas que yo creo que todos nos merecemos, de normalidad absoluta, viendo cómo ha ido el índice de la pandemia, viendo esta sexta ola que por desgracia es mucho
más grave de lo que pensamos en cuanto a los contagios, pues se ha tomado la decisión de, oye, mira, finalmente conciertos desgraciadamente no se pueden hacer, y no se pueden hacer tampoco conciertos multitudinarios, no se pueden hacer, y tampoco estos mesones. Sobre el tema de los conciertos también que planteabas, es que este ayuntamiento y este gobierno ha hecho conciertos, es verdad, y llevamos haciendo desde Cultura. ¿Cuántos conciertos han programado? Pero son conciertos donde hay muchísimo menos asistencia y donde hay unos controles y unos aforos. Esto, en el actual recinto de ferias y mercado que conocemos, que lo tenemos aquí detrás, con las miles de personas que participan, es imposible. Pues si ahora habéis controlar autorizado esos uno aforos. parecido en abril. Imposible. Claro, y luego, mira, solamente hay dos cosas que sabemos a ciencia cierta que han pasado estos meses de fiestas, porque dices, venimos trabajando desde septiembre. Nosotros lo único que ha pasado por el Pleno ha sido la subida del sueldo a casi 70.000 euros del gerente del patronato de fiestas, en plena pandemia, cuando llevamos 2 años sin fiestas. Decíais, es que somos más restrictivos, y tanto que habéis sido más restrictivos, porque tanto en Alicante como en Valencia sí que han celebrado sus fiestas, tanto las fallas como las hogueras, y nosotros no hemos tenido Magdalena, ni controlada ni sin descontrolar. No hemos tenido, porque tampoco ni siquiera lo habéis planificado ni lo habéis planteado. Somos la única de las 3 capitales que no las hemos tenido. Y luego, lo otro que sabemos es que todavía se deben dinero a empresas del año 2020. Cuando se suspendió la Magdalena, aún se debe dinero por parte del ayuntamiento. Pero eso no tiene nada que ver, eso es una cuestión administrativa que se está solucionando. Bueno, una cuestión administrativa no es que el gerente firme en una servilleta o no sé dónde lo firmó, según el secretario, contratos manuscritos con las pirotecnias a las que ahora no se les ha podido pagar. Ayer nos tuvimos que abstener la oposición para que saliera con los votos a favor, por lo menos del gobierno, para que cobraran las empresas, porque las pirotecnias llevan 2 años sin cobrar. Más de 70.000 euros se les debía por no haber hecho bien las cosas. Entonces, lo único que sabemos de fiestas, dices tú, no, es que estamos trabajando. Pues menos mal que estáis trabajando, porque lo único que habéis hecho es subirle el sueldo al gerente, que es el que hace, no sé si en servilletas o de forma manuscrita. Esto es lo que confunde a la ciudadanía. No, esto es real. Esto pasó ayer por el Consejo Rector de Fiestas. Termina Begoña y todavía se debe dinero a las empresas de la Magdalena que se suspendió en el 2020. Esa es la única realidad. José Luis, sobre esta cuestión. No, es decir, es verdad que hay unas facturas hay que pagar. Bueno, no son facturas como tal, sino que se contrataron una serie de mascletas. ¿Cómo se contrataron? Hay que recortar. ¿Cómo? Bueno, con su trámite administrativo. Es decir, el trámite administrativo que este gobierno lleva tramitando desde el año 2015, cosa que antes no se hacía. Se hizo un trámite administrativo para contratar esta actividad, que eran unas mascletas, es y hay que recortar que el jueves antes de Magdalena se suspenden las fiestas y que una semana después estamos toda la población confinada. Es verdad. ¿Habéis tenido 2 años enteros para pagar? Es verdad que esas mascletas no se llegaron a ejecutar, es decir, no se llegaron a disparar esas mascletas, y por lo tanto hay que ver qué trámite administrativo, y eso es lo que tanto de intervención del ayuntamiento como la propia secretaría están mirando a ver cómo se puede pagar un servicio que no sea prestado. Eso es lo que hay que mirar. Claro. Dicho lo cual, esto que lleva su trámite administrativo y que los técnicos al final buscarán una solución, como en cualquier servicio que desgraciadamente tuvimos que dejar de prestar. Cuando la empresa ya ha cerrado por las deudas. Muchísimos servicios. Claro. Y esto hay que tramitarlo. Y es el mismo problema que tenemos la gran mayoría de los ayuntamientos de España, que tuvimos que suspender muchos servicios y que poco a poco estamos o bien pagando o estamos indemnizando a esas empresas, porque además está todo regularizado en un BOE. Sí, ya se acepta en la mayor parte esto no quita, es decir, y eso lleva su trámite administrativo. Esto no quita que el gobierno desde el mes de septiembre esté trabajando en buscar las mejores fiestas posibles dentro de la responsabilidad de la pandemia en la que nos encontremos en el momento de las fiestas. Fernando Navarro. Sí, por incidir un poco en lo que decía José Luis, o sea, el ayuntamiento, hay cosas de lo que pasaron en marzo del 2020 que todavía las tendrá que pagar, pero es que en algunos casos el ayuntamiento no está de acuerdo con la indemnización por la suspensión del contrato y estamos en procedimientos judiciales para resolver esas indemnizaciones, porque es que lo que pasó a nivel administrativo en 2020 fue muy complejo. A nivel sanitario, evidentemente, fue algo inaudito, pero es que la administración no tenía armas para abordar esa situación. De hecho, hace 2 o 3 semanas pasó por Junta de Gobierno la ejecución de una sentencia sobre una indemnización que el ayuntamiento lo llevó a juicio porque no compartía la reivindicación de la empresa, y en este caso, pues
se le dio la razón a la empresa, pagamos lo que se debía de más y también era una deuda que se debía desde el año 2020. Se hacía referencia también a la situación de verano o a la situación de ahora en la Magdalena. En verano estábamos en una situación sanitaria diferente a la de ahora, muy diferente a la de ahora, ¿de acuerdo? Yo creo que eso no se nos puede escapar. O sea, en verano creo que estábamos en 300 de acumulado, incidencia acumulada, ahora estamos en 3.000 y pico, hace una semana estábamos en 4.000 y pico, una diferencia sustancial. Y también yo creo que tenemos que ver que no es lo mismo los conciertos de Magdalena al SOM. Creo que no es lo mismo para la ciudad, no es lo mismo a nivel de público, no es lo mismo en horario, no es lo mismo. O sea, el comportamiento de la ciudadanía a lo que estamos acostumbrados a vivir en un concierto de Magdalena respecto a lo que se desarrolla en el puerto no es la misma situación. Yo también me he encontrado estos días algunos amigos o algunas personas conocidas de collas, de gallatas que te dicen, oye, yo es que claro, es que así cómo voy a programar, cómo me voy a traer un concierto, evidentemente, pero es que este año lo teníamos muy difícil, es que si el ayuntamiento se hubiese gastado 70.000 euros en el caché de una gran estrella musical y la tuviésemos que haber suspendido a un mes y medio, pues se nos hubiese criticado por parte de la oposición por haber desperdiciado ese dinero y por haber presupuestado un gasto cuando existía un riesgo real que por motivos sanitarios no se pudiese desarrollar. Es decir, que somos conscientes de que no es una Magdalena como la del 19, ni como la del 18, ni como la del 17, pero es que no podía serlo en ningún caso. Será la mejor Magdalena en las mejores circunstancias. Y si todo va bien, pues será una Magdalena donde podremos disfrutar a poder ser sin grandes restricciones. Y si va mal la cosa, pues a lo mejor tenemos restricciones, pero es que tenemos que tener en cuenta que la situación sanitaria no se ha resuelto. Yo el otro día me vacuné también y estuve hablando con salud pública, con algunos trabajadores de salud pública, les dije, oye, lo de los mesones, me decían, me parece que habéis sido muy valientes, porque es verdad que hay muchísimo malestar en la ciudad, pero creo que era lo más sensato epidemiológicamente. Yo lo que pido es sentido común. O sea, mesones públicos no, pero privados sí. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que el virus distingue entre lo público y lo privado? O sea, eso es lo que no entiende la gente en la calle. No se licitan mesones públicos por parte del ayuntamiento, pero luego, si no pone ahí el nombre de un concejal que tiene que firmar, que lo que pone es el nombre de un representante de una entidad privada o semiprivada que organiza un concierto, un mesón, entonces sí puede hacerlo, claro, bajo su responsabilidad. Eso es lo que no puede ser, porque eso es una dejación de funciones. No, pero es que no podemos prohibirlo. No tenemos herramientas jurídicas para poder prohibirlo eso. Ya, pues entonces la gente no lo entiende, porque es totalmente incoherente. Si ellos pueden hacerlo, vosotros también, firmando vosotros, que es lo que no queréis. Porque para subiros el sueldo un 50%, sí sois responsables. Que también hay que prohibir eso, di públicamente y pide a la Generalitat Valenciana que la Generalitat Valenciana saque una normativa urgente de aquí a Magdalena prohibiendo los conciertos y los mesones también a las gallatas y a las collas. No, pero ¿cómo se come eso? Es decir, si firma alguien y tiene responsabilidad, es decir, hay alguien sobre la que recaiga el peso de la responsabilidad, entonces sí se permite hacer. Pero si tiene que firmar algún concejal, es que no es que se permita, entonces es que no puede prohibir. No hay responsabilidad y entonces no hacemos nada, porque lo mejor es no hacer nada. Yo no soy abogado, tú eres solo abogado. Quiero, pues por eso te lo estoy diciendo, solo quiero que me digáis una cosa. ¿Por qué Valencia puede y nosotros no? Bueno, ya está bien de ser la hermanita pobre siempre de la Comunidad Valenciana, que en Valencia gobernáis los mismos. ¿No? Y los de Valencia entonces no son responsables, vuestros compañeros, ¿no? De Compromís y del PSOE, ¿no? Totalment responsables, i jo crec que faran unes festes pues prudents. A la vista està que les falles que se van celebrar l'any anterior se van celebrar per una qüestió purament econòmica per afavorir els sectors que estaven treballant en les falles. I aquí no nos lo merecíamos. No, però és que hi ha que distingir una cosa, Begoña. Estem parlant d'unes festes, diguem-ne, en tota la seva esplendor i unes festes absolutament reduïdes que van ser les falles de l'any passat, van ser unes falles totalment reduïdes. Pero las hicieron y nosotros no. Bueno, pero, que económicamente los nuestros no se lo merecían, nuestros ciudadanos. Begoña, vamos a respetar el turno de Francesc y después tu vols distingir entre actes privats i públics. Pues és evident que són absolutament diferents. Els actes públics són actes multitudinaris, els actes privats tenen una responsabilitat de caràcter privat i estic convençut que seran igualment de responsables que... La normativa es la misma. Sí, pero la normativa no distingue entre lo público y lo privado, Francesc. Sí, pero yo creo que se trata de no propiciar actes multitudinaris i sobretot
propiciar actes controlats. Estem parlant d'aquesta situació. Però, Francesc, en aquest cas, no consideres que si una colla organitza en una plaça un acte qualsevol, un concert, no se convertirà en un acte multitudinari, encara que pues claro s'ha dit que n'hi ha un límit. I qui controlarà aquest límit? La policia local desplegarà totes les patrulles per a controlar-ho. Home, jo crec és a dir, que si tu li estàs dient a una colla que pot organitzar un acte, també s'ha de plantejar això, que es pot convertir en multitudinari, no? Se pot, però en aquest mateix moment hi haurà unes mesures restrictives que d'alguna manera determinarà salut pública i, efectivament, ens privats s'haurà de fer càrrec, evidentment, de la seguretat privada d'aquest acte, que serà un acte privat, encara que tingui concurrència pública, que això són coses que s'ha d'explicar a la ciutadania. Però no obstant això, m'agradaria dir una cosa. Nosaltres estem pensant que estem dient-li una cosa que sobretot que la ciutadania entén i comprèn perfectament. És a dir, jo podria parlar-vos de múltiples casos en els quals diuen, bueno, pues, al final és una decisió coherent, sense deixar de ser coherent el que han fet en les falles. És a dir, és algo que està dins... ¿Esto que es un trabalenguas? De lo que és el sentir de la societat en esta pandèmia. És que jo crec que és important d'alguna manera transmetre i missatge, no? De certa prudència i de que d'alguna manera anem a tenir unes festes controladas. Esta es la Transmitís incertidumbre, porque no parece que no tengamos... Mira, ¿sabes lo que piensa la gente en la calle? Simplement la gent sap que aquells actes que eren multitudinaris no se van a fer. Pero si vamos a hacer romería y es multitudinaria, y vamos a hacer el pregó y es multitudinario, es decir, es que no sois coherentes, es que no tenéis respuesta porque no tenéis plan. Ese es el problema. Un plan que sea de salud pública, yo creo que es importante dir-ho. Ahora buscáis un Fernando Simón al que echarle la culpa, por eso ponéis en la foto con bata blanca al director de Salud Pública. Creo que estaba bastante enfadado por haberle puesto en la foto. Por cierto, preguntarle, que es de vuestro partido. Jo crec que els problemes els anem a tindre en 2 o 3 ocupacions de via pública molt concretes i que tots coneixem quines són. Al final, sabem que en la plaça de les Aules n'hi haurà una ocupació de via pública privada que aglutinarà molta gent i que els tècnics de via pública i de protecció civil tindran que treballar en els promotors, en el tercer que demana l'ocupació de via pública per a veure com se controlen els aforaments. Perquè com se pot controlar això realment? Exigir a l'activitat que tingui un mecanisme de control d'aforament en la plaça. Això és lo que tindrem que exigir a l'activitat. ¿El ayuntamiento qué va a hacer? ¿Lavarse las manos? ¿Y traspasarle la responsabilidad a la colla que organice ese concierto? Espera, Begoña... ¿Que nos lavamos las manos como Judas? Yo creo que... Claro, es que... En fin. Vamos a respetar los turnos, Begoña, porque es que los oyentes si no se pierden. Perdón, pero es que me pongo nerviosa, porque es que ante tanta incoherencia... Yo creo que las actividades que desarrollan la mayoría de gallatas y la mayoría de collas no son comparables a la actividad que se desarrolla en el mesón de la tapa, en el mesón del vino y en la carpa alemana, que son las que promueve el Ayuntamiento de Castellón. Es verdad que... Espera, es verdad que tu respuesta puede ser, pero la aglomeración que se puede generar en la Plaza María Agustina por parte de la Gallata y en la Plaza de las Olas por parte de una determinada colla es también muy potente. ¿Ahí qué vais a hacer? ¿La vais a prohibir? No la vamos a prohibir, pero ahí es donde está el problema. En la mayoría de collas, las actividades que desarrollan no suman más de 300 personas en un momento punta, y menos este año que no hay capacidad de organizar grandes conciertos. Entonces, en aquellas ocupaciones de vía pública que se desarrollen por terceros, que todos sabemos cuáles son en Castellón, que aglutinan mucha población, ahí tenemos una dificultad administrativa, porque tendremos que decirle, muchachos, vamos a permitir la ocupación de vía pública, pero aquí no puede haber más de 500 personas. Y la actividad, aunque sabemos que son entidades que no son mercantiles, pues tendrá que establecer un mecanismo para que se controlen los aforos. Y ahí tendremos 2 dificultades. ¿Y qué serán entonces? ¿Fiestas privadas? Claro, porque si siempre nos hemos caracterizado porque nuestras fiestas son públicas en la calle y para todos, ¿ahora qué pasa? Que si tú no perteneces a una colla, a una gallata, no tienes fiestas. Y también se han caracterizado nuestras fiestas porque no había COVID. Es que también se habían caracterizado porque no había COVID. Ya, pero es que el COVID está igual en el resto de municipios de la Comunidad Valenciana y la normativa es la misma, es lo que la gente no entiende. Las fallas acaban el 19, que es el día de antes que empieza... No, el día que empiezan las nuestras. ¿Y qué ayuntamiento... Entonces, ¿qué pasa? ¿Porque no somos iguales? ¿Y qué ayuntamiento licita un mesón? ¿El de Valencia? ¿Un mesón el ayuntamiento? Fernando, que te lo diga francés. ¿El ayuntamiento de Valencia? Bueno, porque en Valencia son privados. Pero ha dado ocupación de vía pública para lo que le han pedido. Vale, pero
si tu ataque es, no, claro, es que las collas potentes van a parecer casales de fallas y van a estar cerrados. Eso es un problema. Mi ataque es que trasladáis la responsabilidad a los organizadores, que es lo que no puede ser. No les podemos dejar solos. No les podemos dejar a los pies de los caballos. Establecemos el criterio de que en Magdalena no se pueden dar grandísimas aglomeraciones en la vía pública. Ese es el criterio. ¿Cómo lo vais a impedir? ¿Mandándole a la policía? Pidiéndoles a quienes promuevan la ocupación de vía pública que tengan mecanismos para controlar ese aforo. Es una contradicción en sí misma. Bueno, queremos fiestas, sí, pero el ayuntamiento no se hace responsable. Se hace responsable. Si el ayuntamiento aprueba la ocupación de vía pública. Se están celebrando las asambleas de las collas, de los entes vinculados, de todos los que estamos hablando, que son los que montan las fiestas en los sitios que tú has mencionado. Y el problema es que nadie quiere firmar, claro, porque las multas son cuantiosas. Entonces, por ese incumplimiento, con lo cual, es decir, van a montar ellos fiestas para todos, para que todos los castellonenses tengamos fiestas, pero luego tiene que firmar uno y hacerse responsable. Claro, no le podemos trasladar la responsabilidad a los ciudadanos, porque entonces no necesitamos un gobierno. Begoña, és que no és veritat, Begoña. Jo, per exemple, els col·lectius per la llengua han organitzat concerts i actes de caràcter privat perquè venen d'organitzacions privades que han muntat un sistema de seguretat per a controlar els aforaments. És veritat que no són festes, això és veritat, d'acord? Però estem parlant d'algo que no és nou. És a dir, moltes entitats privades s'han tingut que fer càrrec d'aquestes situacions perquè volien organitzar actes controlats en els carrers. Pero es que en las fiestas, tú lo sabes, Francés, lo organizan para todos. Claro, pero ¿quién no ha ido a la Plaza de las Aulas? Así es y yo no soy de la colla. Claro. La pregunta es... ¿Quién no ha ido a la fiesta de los moros de Alquería, no? Una normativa que nosotros, por responsabilidad, tenemos que pedir que se cumpla. La pregunta es, Begoña, si el ayuntamiento debe permitir que en estas fiestas de la Magdalena haya 4.000 personas en la Plaza de las Aulas, como pasaba el primer sábado de Magdalena de cualquier año de Magdalena sin pandemia. Yo creo que no. Yo creo que eso no nos lo podemos permitir como ciudad, que eso pase en la Plaza de las Aulas. Bien, entonces, ¿cuántos miles de personas va a haber en la romería? ¿Habéis planificado una romería controlada? ¿Cómo la vais a controlar? ¿Cómo vais a controlar el aforo? Si ¿Y el pregó? Si en la romería la gente está bebiendo cubatas y bailando, tendremos un problema, pero creo que no se va a dar esa situación. Llegamos es un a las 8 distinto. de la tarde, veremos cómo termina toda esta cuestión en torno a las fiestas de la Magdalena. Gracias por escucharnos, que tengan una muy buena tarde.